Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al hilo temático sobre protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. En esta ocasión vamos a ver el subtema de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este tipo de derechos. Empecemos entonces con los derechos sexuales. Como pueden ver, la protección de los derechos sexuales se remonta en nuestro país al año 2004. Voy a ponerlo aquí. En el año 2004 se dieron las dos primeras sentencias. Una primera en proceso de inconstitucionalidad y una segunda en proceso de amparo. En el proceso de inconstitucionalidad, promovido por la Defensoría del Pueblo contra el Código de Justicia Militar, se cuestionó una disposición que prohibía o sancionaba las prácticas de relaciones sexuales llamadas actos deshonestos. Actos deshonestos eran actos eh, contra natura con personas del mismo sexo, ya sean estas dentro o fuera de un recinto militar. Y había una sanción diferenciada si la persona que tenía estas relaciones sexuales homosexuales era oficial o si era personal de tropa. Esto tenía múltiples problemas porque, como pueden intuir, no se trata de un delito de función, pero la consideración que nos interesa es que el Tribunal Constitucional señaló que vulneraba el principio de igualdad, que la institución castrense considerara que la homosexualidad era algo contrario a la escala de valores que se requerían para la vida militar y que esa haya sido la base para que se sancione cualquier acto de relaciones sexuales, inclusive fuera de los recintos militares. Se señaló que esa sola consideración de lo que tú haces fuera de los recintos militares como actos deshonestos, tratándose de actos de relaciones homoafectivas, em, eso era inconstitucional porque afectaba el principio de igualdad. No podía ser deshonesto algo que era con una persona de tu mismo sexo, pero era honesto si era con una persona del sexo diferente. Y igualmente, si tú tenías relaciones con alguien de tu mismo sexo en las instalaciones militares, no entraba en esta calificación, pero si era con alguien de un sexo diferente, sí. Entonces, por eso es que por este tratamiento diferenciado se declaró inconstitucional este artículo, que era el 269. El siguiente caso que se abordó ese año es el caso Álvarez Rojas. Es un caso interesante porque aquí se demandó a la Policía Nacional del Perú, una persona, un integrante, el señor Álvarez Rojas, demandó que fue sancionado por no pedir autorización y no avisar a tiempo que se iba a casar y además porque se casó con una persona aparentemente trans y que por eso se le sancionó. En esta sentencia se señaló que el derecho al matrimonio no es un derecho constitucional, que el matrimonio es una institución constitucionalmente protegida, pero que el Perú, a través de su poder legislativo, tiene un margen de regulación respecto de esta institución. Sin embargo, se dijo que el derecho de casarte o no, o sea, la libertad de casarte, si queremos decirlo más precisamente, llamada qui jus conubi, es parte del libre desarrollo de la personalidad. Las personas pueden o no escoger casarse sin interferencias arbitrarias. Lo que no se cumplió en este caso porque se dijo que la exigencia de poder dar aviso de que te ibas a casar y evidentemente sancionarte por no haberlo hecho era algo que era irrazonable. Adicionalmente, se dijo que era una intromisión a la libertad que se pretendiera hacer una sanción, o sea, un control y una sanción posterior por con quién te casaste. Se dijo que escoger como pareja a alguien del mismo sexo o a alguien trans era algo que entraba en la esfera de decisión personal de cada quien y que el Estado no podía imponer sanciones por ello, o sea, que no se podía pretender que eso fuera una falta disciplinaria, que eso atentaba contra el principio de dignidad y era una intromisión a la libertad. El último caso que tenemos acá es uno del 2009, es un caso de visita íntima. En este caso de visita íntima, lo que se señaló es que las personas que están privadas de libertad tienen un derecho a que pareja, esposa, esposo conviviente
pueda acreditar ante el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, esta condición para que puedan mantener relaciones sexoafectivas dentro de los establecimientos penitenciarios, pero aquellas personas que no tienen la posibilidad de casarse o ser convivientes, legalmente hablando, como son las personas del mismo sexo, en este caso era una mujer que tenía una pareja estable mujer, jamás podrían entonces acceder al derecho a la visita íntima. En este caso, lo que se dijo es que el derecho a la visita íntima, el tener relaciones sexuales con una pareja, era parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero es interesante que también se haya dicho que en general el derecho a la visita íntima para las personas privadas de libertad es una expresión de la protección familiar porque es lo que les permite mantener un vínculo a pesar de que están privadas de libertad y lo van a estar por muchos años, les permite mantener un vínculo con sus familiares, concretamente con sus parejas. Y por eso se le dio protección a esta interna. Un caso siguiente es el del 2012. Este es un proceso de inconstitucionalidad producto de una demanda presentada por un conjunto de ciudadanas y ciudadanos que juntaron firmas para pedirle al Tribunal Constitucional que revise una norma penal por la cual se consideraba que toda relación sexual entre los 14 y los 18 años debía automáticamente ser considerada delito de violación. En la práctica, por lo tanto, se subió la barrera de la indemnidad sexual en nuestro país de 14 a los 18 años. Es decir, si tú mantenías relaciones sexuales con alguien menor de 18 años, esto automáticamente era considerado delito de violación porque se protegía indemnidad sexual de los 18 años para abajo. En esta sentencia, como pueden ver, se hace una diferencia entre libertad sexual e indemnidad sexual. Se precisa que la libertad sexual tiene una dimensión positiva para tomar una serie de dimensiones sobre lo que tú quieres hacer con tu vida sexual, si quieres realizar actos sexuales, con quién quieres hacerlo, en qué momento, y también una dimensión negativa para que tú puedas decir, no quiero hacerlo frente a otras personas particulares, terceros, como hemos visto, frente al Estado, también para que nadie interfiera con esta esfera tuya de la sexualidad. Y la indemnidad es, por el contrario, una declaración jurídica de incapacidad de poder ejercer la libertad sexual y por lo tanto es una declaración pública de que cierto grupo de personas carece de esa capacidad. Lo que se dijo es que el recurso al derecho penal debía ser de última ratio solamente cuando no hubieran otras herramientas que permitieran controlar, proteger los bienes jurídicos, que se pretendiera, que no era este caso, y lo que se dijo que más bien se estaba poniendo en riesgo diferentes facetas de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, por ejemplo, el derecho a los servicios de educación sexual y salud sexual, que estaban en juego aquí porque las y los adolescentes no podían acceder en la medida en que en teoría eran víctimas de un delito y por lo tanto había que dar aviso a las autoridades. Eso se dilucidó en esta sentencia. Otros casos que tenemos en esfera de derechos sexuales son los referidos a los derechos de personas trans a identidad de género. El primer caso es el caso Quiroz Cabanillas del año 2006. En este caso, a propósito de que a la señora Quiroz Cabanillas no se le daba el DNI, conforme a unos datos rectificados que ella tenía y se anuló una segunda inscripción registral que ella tenía en el RENIEC con los cambios de nombre que ella había hecho y después, como se anuló eso, se le quería dar con la primera inscripción registral que tenía, en donde los nombres que ella tenía, o sea, el prenombre que ella tenía era masculino, no se le quería dar entonces el DNI conforme a los datos últimos que ella había acreditado con una sentencia. Ergo, el tribunal le dio la razón y protegió por primera vez el derecho a la identidad en su vertiente objetiva, pero señaló que había que compatibilizar esa vertiente objetiva con una vertiente subjetiva y que ambas tenían que ser armonizadas. Sin embargo, lamentablemente en el 2014 se emitió la sentencia en el caso PEM. Esta sentencia, el tribunal de ese tiempo, el colegiado del Tribunal Constitucional, la volvió doctrina jurisprudencial vinculante y señaló que el sexo es un dato objetivo inmutable, que el componente biológico no puede cambiar en ninguna ocasión. Consideró que la condición de ser persona trans era una condición médica que requería tratamiento y que por lo tanto ningún órgano jurisdiccional del país podía hacer cambios de sexo,
riesgo de poner en peligro la seguridad jurídica del país. Esta doctrina jurisprudencial se mantuvo hasta que otra conformación del Tribunal Constitucional la cambió en el 2016, en el caso de Ana Romero Saldarriaga. Aquí más bien se retomó las consideraciones del caso Quiroz Cabanilla sobre la identidad personal, vertiente objetiva, vertiente subjetiva, la importancia de que la genitalidad como rasgo objetivo no sea lo definitorio para las personas. Obviamente es un rasgo que hay que considerar, pero no es lo único. Las vertientes subjetivas son algo que hay que tener en cuenta. Lo que se dijo es que la identidad personal de alguien como transexual o como trans en general no podía ser asimilada a una enfermedad, a una condición patológica, y que se debía permitir que los órganos jurisdiccionales analizaran los casos y permitieran los cambios de sexo cuando eso fuera requerido. Ahora, adicionalmente, en esta sentencia, el tribunal lo que dijo es que idealmente los cambios de sexo o de nombres no debieran pasar por trámites judiciales, porque no hay un tema de interés público allí, sino que debieran diseñarse trámites administrativos que le permitieran a las personas poder hacer estos cambios de una forma más célere, descongestionar el sistema de justicia y no poner obviamente en riesgo terceros, ¿no? Por ejemplo, requisitorias o algunos derechos de índole familiar. Creo que es interesante porque deja una agenda que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Un último acápite en derechos sexuales tiene que ver con cosas sobre las que el tribunal no se ha pronunciado de fondo. Podemos ver aquí en el 2020 y en el 2022 los casos sobre matrimonio igualitario, es decir, matrimonio homoafectivo, contraído en el extranjero, que se buscó reconocer en el Perú. El primer caso es el caso de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche. Como ustedes pueden ver acá, es un caso improcedente, los otros casos también son improcedentes, pero la diferencia es que el primer caso no tiene ninguna fundamentación porque los votos son tan dispares y lo único en lo que coinciden es en improcedencia, pero uno no puede decir con seriedad que hay un ratio decidendi porque no hay fundamentos que compartan siquiera la mayoría que acordó la improcedencia. Eso ya cambió en los casos del 2022. Acá está el caso de la hoy congresista Susel Paredes. Allí sí hay una argumentación mayoritaria por la improcedencia y básicamente los argumentos son que en el Perú no existe un derecho constitucional al matrimonio, por lo tanto no se cumple uno de los supuestos para poder acceder al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es el recurso de agravio constitucional. Tienes que demostrar que hay un sustento constitucional directo de la materia. Para el Tribunal Constitucional no hay un derecho constitucional al matrimonio y por lo tanto no habría derecho constitucional aquí. Y además entiende la mayoría que declaró improcedente que la regulación del Perú respecto del matrimonio y la regulación literal de los tratados, hechos además hace varias décadas atrás, hacia la década de los 60, es una regulación en clave heterosexual y por lo tanto no hay allí nada que, digamos, merezca protección. Por lo tanto, estos casos se han declarado improcedentes. Y una última materia, como pueden ver, es la materia del 2001. Esta materia del 2001 es un caso que se declaró improcedente, promovido por la Defensoría del Pueblo, en el cual se buscó que el tribunal se pronuncie, y no lo ha hecho, sobre una restricción que existe en las Fuerzas Armadas de que personal de distinto rango, es decir, oficiales y suboficiales, mantenga relaciones afectivas. Este es un caso en el que una persona oficial y una persona suboficial tuvieron una relación sexoafectiva y hubo un embarazo producto de esa relación y se impuso una sanción de arresto. Entonces, la Defensoría del Pueblo puso este habeas corpus porque la sanción fue de arresto, de días de rigor, pero ese arresto se cumplió, la gestación que había en curso se perdió, el caso llegó al Tribunal Constitucional y lamentablemente el tribunal se quedó con la idea de que el arresto ya se había cumplido y declaró improcedencia por sustracción de la materia, no fue al fondo de la cuestión, es decir, no se pronunció sobre el fondo, sobre lo que había en juego, como sí podía hacerlo, porque recuérdense que en la regulación procesal constitucional, desde el código aprobado en el 2004 hasta la vigente, es posible, inclusive en los casos de sustracción de la materia, pronunciarte sobre el fondo.
lamentablemente el tribunal no lo hizo. Si vemos en derechos reproductivos, podríamos agrupar los casos que se han conocido en dos grandes temas. El primero es el de anticoncepción, y podríamos decir que la anticoncepción se ha conocido en el Perú básicamente en dos grandes grupos. Uno primero, el más antiguo, es un proceso de inconstitucionalidad, el caso AQB, el anticoncepción quirúrgica. Un grupo de congresistas señaló que la regulación sobre anticoncepción quirúrgica que se estaba promoviendo era inconstitucional, que la anticoncepción quirúrgica no se debía permitir porque cortaba de plano la posibilidad de reproducción de las personas. El tribunal lo que señaló es que la planificación familiar supone que tú puedas escoger el número de nacimientos, la forma de espaciarlos, pero que no podía entenderse que la esterilización quirúrgica fuera planificación familiar, porque con eso ya no ibas a tener más nacimientos. Y lo definió como un método de última ratio, es decir, lo definió como un método de orden médico o terapéutico, lo cual es debatible porque significaría que las personas en el ámbito de su libertad no podrían escoger este método de primera mano, sino por razones fundadas. Tendrían que escoger otros métodos primero, ¿no? Piénsese que esta sentencia es de 1997. Y habría que pensar si el día de hoy esa sería la mejor aproximación a la anticoncepción quirúrgica, tanto masculina como femenina. La anticoncepción oral de emergencia ha sido materia de sentencias constitucionales en tres ocasiones, como pueden ver. Primero, en un proceso de cumplimiento, activistas por los derechos de las mujeres demandaron que se trataba de una obligación cierta y exigible, y lograron que el tribunal ordene al Ministerio de Salud que dé la información y que provea la anticoncepción oral de emergencia. Sin embargo, en el 2009, en un proceso de amparo, activistas aquí conservadores señalaron que la anticoncepción oral de emergencia podía tener un efecto que ellos denominaron antiimplantatorio, es decir, que los óvulos fecundados podían verse impedidos de anidar en el útero de las mujeres, y que esa sola posibilidad de un óvulo fecundado de anidar en el útero de una mujer era un efecto abortivo, y que la posibilidad debía evitarse y que por lo tanto debía proscribirse este método en protección del derecho a la vida. El tribunal amparó su pretensión y señaló que, si bien es cierto, el derecho a la autodeterminación reproductiva es parte del libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida debe protegerse desde la fecundación, y desde que hay un óvulo fecundado, si existe la sola posibilidad de que el óvulo fecundado no se implante, esa posibilidad debe anularse. Entonces, por principio precautorio, fundada la demanda, y se ordenó al Ministerio de Salud que se abstenga de distribuir gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia durante muchos años. Lamentablemente, esto marcó la política pública porque se dejó de distribuir en los centros de salud, pero quienes tenían plata lo podían comprar en cualquier farmacia o botica de nuestro país. Eso dio lugar a que se iniciara un proceso de amparo, ahora más bien de una persona, más bien activista pro derechos, que señalaba que esta prohibición afectaba de forma diferente a quienes eran usuarios de servicios de salud públicos y a quienes tenían plata y podían ir a los servicios privados. Y en el proceso de amparo, que como ustedes saben empieza en el Poder Judicial, se logró una medida cautelar por la cual el Ministerio de Salud empezó la distribución, y el caso llegó en recurso de agravio al Tribunal Constitucional. En ese recurso de agravio, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue confirmar que la falta de entrega de la anticoncepción oral de emergencia era una falla, porque generaba un estándar diferenciado entre quienes sí tenían recursos para servicios privados y quienes no tenían recursos y tenían que ir a los servicios públicos, y en esos servicios públicos no había la anticoncepción oral de emergencia. Y que ese estándar se había lamentablemente hecho regla producto de la sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional, es decir, que lo teníamos más de una década. Ahora, en esta sentencia lo que se dice es que si bien es cierto, hay que hacer la distribución gratuita, se descarta el efecto implantatorio, antiimplantatorio. O sea, lo que se dice es que en el estado actual de la ciencia,
el tribunal tiene convicción de que la anticoncepción oral de emergencia lo que hace es espesar el moco cervical, con lo cual impide que los espermatozoides suban al útero, y también retrasa el camino por el cual los óvulos van por las trompas y llegan al útero, con lo cual se demoran en encontrarse con los espermatozoides. Pero este llamado tercer efecto, que es el que impediría la anidación de un óvulo fecundado en las paredes del útero, no se da. Entonces, pues se señala, por lo tanto, que no habría que tomar ningún principio precautorio en el estado actual de la ciencia, ¿no? Y eso es lo que finalmente hace porque se decanten por la distribución gratuita. Una última línea en derechos reproductivos tiene que ver con la protección del embarazo en materia de lo laboral y en materia de lo educativo. Como pueden ver, los primeros pronunciamientos son del 2008 y del 2009 para lo laboral y lo educativo. Acá es relevante trabajar algo que hemos visto en el subtema anterior. La discriminación por embarazo es discriminación por sexo porque solamente afecta a las mujeres. Si bien es cierto, los hombres pueden ser padres, durante el proceso de la gestación no se les va a notar absolutamente nada. En cambio, las que van a sufrir las consecuencias de la gestación, porque son visibles, porque suceden en sus cuerpos, son las mujeres, y el mercado laboral o educativo puede penalizar eso, ¿no? No todo el mundo es empático con los procesos de gestación, em, y podría ser que sufras discriminación laboral o educativa. Y eso tiene que ver con el sexo, porque somos las mujeres las que tenemos capacidad de gestar. Entonces, acá lo que se dice es que acá hay una discriminación por sexo, íntimamente vinculada a la capacidad de gestar, que tenemos las mujeres mayoritariamente, y por lo tanto, si eso es así, la protección del embarazo en el trabajo y la educación es algo que nuestra jurisprudencia ha reconocido con mucho tiempo atrás. Las últimas sentencias que he colocado acá del 2021 y el 2022, lo que hacen es como refinar el mandato. La del 2021 en educación lo hace en el ámbito de las Fuerzas Armadas. En el ámbito de las Fuerzas Armadas hay un reglamento aún que permite que se permita la exclusión con ocasión del embarazo. Y lo que se dice es que cualquier norma que permite excluir con razón del embarazo afecta de forma mayoritaria a las mujeres, en este caso en las Fuerzas Armadas. O sea, si tú pones una norma y permites el ingreso de personal femenino y masculino, y pones restricciones por embarazo, esas restricciones por embarazo solamente van a influir en las mujeres, ¿no? Y en el caso de la protección laboral del 2022, eh, hay una extensión de lo que se considera laboral porque el argumento está hecho para relaciones que son no laborales, pero que todas y todos sabemos que tienen una íntima conexión con lo laboral. Lo que se dice acá es que se protege el embarazo en otras relaciones que no son propiamente laborales, como por ejemplo las órdenes de servicio que hay en el sector público. Es el régimen que llamamos de terceros, servicio de terceros, en donde tú emites recibos por honorarios, tienes órdenes de servicio y eres parte del área de logística, ¿no? Tu régimen no es con recursos humanos, no eres una trabajadora, sino que eres una consultora, eres una persona que presta servicios de cuarta categoría. En teoría no eres dependiente, pero sabemos que no necesariamente es así. En muchas de las instituciones públicas inclusive tienes que cumplir un horario, tienes que asistir todos los días y aún así tienes órdenes de servicio. Entonces, en esos casos lo que se dice es que también hay que proteger el embarazo, hay que proteger los procesos de la gestación, esto de la mano con el convenio OIT de protección de la maternidad que nuestro país ha ratificado en los últimos años. Si tuviéramos entonces que cerrar algunos de los aspectos que he mencionado acá, lo que habría que decir es que más o menos tenemos 2 décadas, voy a ponerlo aquí en colorcito, 2 décadas de protección de derechos sexuales y reproductivos. En derechos sexuales se han protegido varias cosas, muchas, pero lo que sigue siendo un problema, porque no se ha avanzado nada, es el reconocimiento del matrimonio igualitario. Y en derechos reproductivos hay un pronunciamiento sobre anticoncepción. La de emergencia es la que ha tenido vaivenes y la línea más consolidada es la discriminación, es la de antidiscriminación por embarazo.
Como pueden ver, los derechos que se han usado tienen que ver con libre desarrollo de la personalidad e igualdad, ¿no? Son los derechos núcleo que se han ido usando en la argumentación. Si alguna o alguno desea profundizar un poco más en alguno de estos casos, como bibliografía referencial estoy poniendo un texto encargado por Demus en el 2013 a Luisa Endávalo sobre la jurisprudencia del TC entre el 2007 y el 2012 y un texto de Carolina Neira y Diego Quesada del 2020 solo sobre los discursos en disputa dentro del conflicto de anticoncepción oral de emergencia. Les agradezco mucho la atención, espero que los contenidos hayan resultado de su interés y nos vemos en el siguiente subtema. Hasta luego.